Entonces vamos con la clase de la tarea, resolución de la tarea 7. Lo principal es, en primera instancia, nos dieron que comprendan un poco más cómo era la resolución. Y de todas maneras, si hay alguna duda, me pueden comentar, ya sea Classroom o me pueden mandar correo para que podamos revisar las dudas. En el caso del ejercicio 3, nos estaban dando en el primer inciso la ecuación x' igual a x al cuadrado menos ax. Pues lo primero que hay que hacer es obtener los puntos de equilibrio. Entonces aquí tendríamos dos puntos de equilibrio que eran x igual a 0 o x igual a. Entonces procedemos a ver cuál es la linealización de esta ecuación diferencial. Aquí solamente es, pues si f es x cuadrada menos ax, su derivada es la linealización y tendremos 2x menos a. Después vamos a evaluar cada punto crítico en esa linealización. Entonces vamos a tener distintos casos porque supone que a, nuestro parámetro en la ecuación, pues va a ser que va a estar variando. Entonces, cuando tomamos el primer punto crítico, que es x igual a 0, evaluamos en la linealización, o sea, en su derivada, y vemos que nos da menos a. Entonces, ese signo de la linealización va a depender de pues, cuál valor va a tomar el parámetro a. En este caso, si yo tomo a menor que 0, entonces la derivada de f evaluada en ese punto crítico es a, y por ello entonces vamos a tener ahí una fuente. Es decir, que el punto crítico es una fuente en ese caso para a menor que 0, menor estricto. En el caso contrario, si yo tengo a positivo, entonces el signo va a cambiar al momento de evaluar en la linealización al punto de equilibrio, y entonces tendría un sumidero. Noten que cuando a es igual a 0, pues no nos está realmente como diciendo algo, no hay una estabilidad que podamos asegurar. Podemos decir que sí se puede comportar como un punto de equilibrio semiestable, en ese caso, x igual a 0. Hacemos lo mismo con el otro punto de equilibrio, y ahí tendríamos cuando a es negativo, entonces vamos a tener que el punto de equilibrio a es sumidero, y cuando es a positivo, entonces el punto de equilibrio a es una fuente. De igual manera, cuando traten de trabajar con a igual a 0, ahí tendríamos también que no hay una estabilidad para ese caso, entonces el punto de equilibrio que es a, ahí también podría comportarse como un punto semiestable. Entonces, una forma ya de representarlo es que, bueno, como estamos trabajando con una ecuación cuadrática, aquí la concavidad es hacia arriba, entonces es una forma similar a cuando es x al cuadrado, y x al cuadrado recuerden que es cuando tenemos el eje y es una parábola hacia arriba, ¿no? La concavidad. Entonces, aquí, por ello, el parámetro a lo que va a estar haciendo es cuando yo voy variando, estoy desplazando hacia la izquierda o hacia la derecha a la parábola, digamos, x al cuadrado. Pero no solamente es como a la derecha hacia la izquierda, sino también pues vamos a tener distintos puntos de equilibrio. Entonces, cuando se va desplazando en este sentido, va a afectar también si está disminuyendo un poco la parábola, es decir, yo la tengo al principio así, y ya después,
En un principio yo x al cuadrado lo tengo así, de esta forma, y entonces dependiendo si a es negativo o a positivo, entonces o puede desplazarse hacia la izquierda, pero también hacia abajo, y ahí ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, cuando el caso es a negativo, la parábola se desplaza hacia la izquierda y un poco hacia abajo para dar pie a tener dos puntos de equilibrio ahí. X igual a 0, por el análisis anterior, va a ser una fuente, y el otro punto de equilibrio con X igual a, ahí va a ser un sumidero. Entonces, por eso están estas direcciones, ¿verdad? Una vez sabiendo la estabilidad. Después, cuando tenemos el caso de A igual a 0, tenemos este escenario en donde el punto de equilibrio va a ser semiestable. Entonces, del lado izquierdo se están atrayendo esas soluciones al punto de equilibrio 0, que es el único que hay, y por el otro lado, del lado derecho, entonces se están alejando. En ese caso, pues solo tenemos la parábola x cuadrada y solo un punto de equilibrio. En caso en donde A es positivo, la parábola se desplaza hacia la derecha y un poco hacia abajo para dar pie igual a dos puntos de equilibrio. Solo que el punto de equilibrio que teníamos como estable antes, que era inestable, que era x igual a 0, ahora cambia su estabilidad. Se vuelve un punto de equilibrio sumidero. Anteriormente era fuente y ahora es sumidero. Y cuando tenemos el caso del otro punto de equilibrio, que es x igual a, entonces ya no va a ser su comportamiento el de un sumidero, es el de una fuente. Entonces, el diagrama de bifurcación que podían haber presentado en su tarea es donde están juntando los tres escenarios de las líneas de fase para A negativo, A igual a 0 y A positivo. En donde recuerden que solamente estamos, del escenario que teníamos anterior, solamente estamos tomando un caso, entonces por eso es una línea fase específica. Y de este lado son los valores de x positivos y de este lado los x negativos. Entonces, aquí vale la pena ver si ustedes se atoran un poco cuando A es igual a 0 y tengo un punto de equilibrio semiestable. Si se atoran un poco en cuál debería ser el signo que hay ahí, porque aquí es semiestable, pueden ver un poco qué es lo que está pasando con las soluciones que se encuentran arriba de ese punto de equilibrio. O sea, se dan cuenta, aquí hay como una línea recta. Entonces, ¿cómo se están comportando las soluciones arriba de esa línea recta? Están hacia arriba, con una dirección hacia arriba. Tanto la que está aquí como la que está arriba de este otro punto de equilibrio. Entonces, nos da pie a que la dirección que deben tener las flechitas en nuestro escenario de A igual a 0, para X positivos tendrían que ser pues, hacia más infinito, ¿no? Y debajo de esta línea, esta diagonal, donde están los puntos de equilibrio para X igual a debajo de esa línea diagonal, lo que tenemos igual son direcciones para A positivos, donde la dirección va como si estuviéramos hacia arriba, o X positivos, y acá en este caso con A negativo también la dirección es positiva, o como si estuviera tendiendo a infinito, ¿no? Pero el caso es que la dirección también entonces en esa región para A igual a 0 también es hacia arriba, o sí, bueno, sí, X es mayor que 0 en este caso. Entonces lo podrían dejar ahí, o bien puedes poner su escenario el diagrama de bifurcación nace de visualizar qué es lo que ocurre con los puntos de equilibrio. Al menos cuando tenemos parámetros negativos,
y cuando empezamos a llegar a A igual a 0, el punto de equilibrio x igual a 0 se comporta de una forma inestable. Por eso es que del lado izquierdo, en el diagrama de bifurcación, donde el eje horizontal debe de ser el parámetro que se está variando, y el eje vertical, la variable dependiente, que en este caso es x, donde está el punto de equilibrio x igual a 0, para A negativos estoy manejando una línea punteada que indica que ahí el punto de equilibrio es una fuente. En caso donde ya estoy trabajando valores A positivos, la estabilidad de ese punto de equilibrio cambia porque ya se vuelve un sumidero. Entonces, por eso estoy colocando aquí una línea recta continua. Cuando trabajo el caso de x igual a, para ese punto de equilibrio, ahí, antes de llegar a igual a 0, es decir, para A negativos, el punto de equilibrio antes es un sumidero, pero pasando el parámetro A igual a 0, entonces se vuelve el punto de equilibrio se vuelve una fuente. Entonces, por eso, en la diagonal aquí estoy antes de A igual a 0, colocando una línea continua, y después de A igual a 0, una línea discontinua que representa que en ese caso ahí ya tendría una fuente para x igual a A. Entonces aquí puedo poner, este es para x igual a A y esto es para x estrellita igual a 0. Para que vean cuál podría ser la solución, o directamente ustedes podrían haberlo puesto aquí, que también vi eso en las tareas. Solamente que habría que preguntarle a la maestra si en el examen, si ella lo requiere o sea, lo puedan poner como encimado o si lo quiere aparte. Es decir, primero esbozar las líneas de fase con los puntos de equilibrio y sus estabilidades, y después hacer el diagrama así con, ya sea que te estén trabajando igual un punto de equilibrio o varios puntos de equilibrio, y trabajen con línea continua para un punto sumidero o una línea discontinua para un punto fuente. Entonces aquí igual pudo haber pasado que escribieran en principio era una línea continua aquí, y a partir de este momento de x igual a 0 cambia estabilidad, y de este lado tenemos una línea punteada, una línea punteada aquí y continua de este lado. ¿Ok? Entonces ahí está variando A. El siguiente ejercicio es x' igual a x al cubo menos ax. Los puntos de equilibrio son 3. Están ahí escritos y también escribí ya su linealización. Para ese caso, bueno, si tengo a igual a 0, que es el primer momento, podríamos tener que nos terminamos quedando con x' igual a x al cubo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí solamente tendríamos un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio, en su linealización, pues vamos a tener que 0, ese valor no nos dice nada la estabilidad, y tendríamos un punto semiestable. En cambio, cuando yo trabajo con... A ver, déjenme ver. Ok, perdón, estaba saltando una parte. ¿Cómo llego a los diagramas? Sin hablar de los puntos de equilibrio. Ok. Entonces, bueno, tendríamos los 3 puntos de equilibrio primeros, perdón. Y hay que ver cuál es la estabilidad de cada uno de ellos. Entonces, cuando trabajo con x igual a 0 y lo
sustituyo en la linealización, directamente tendría un menos A. Entonces, dependiendo, si A es positivo, pues vamos a tener que f' en 0 tiene un signo positivo, un signo negativo, y entonces en ese momento el punto de equilibrio 0 es un sumidero. En cambio, cuando A es negativo, el punto de equilibrio es una fuente, porque menos por menos va a ser más, entonces va a tener un signo positivo la linealización en el punto crítico. Cuando trabajo con el segundo y tercer punto crítico, debo notar que voy a descartar el caso donde A es negativo. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en una raíz cuadrada y entonces si me quiero seguir viviendo en los reales, no necesito ahí soluciones complejas. Entonces, por ello, el punto no va a haber puntos de equilibrio cuando A es negativo. Vamos a descartar ese caso y simplemente si nosotros en la linealización sustituimos el punto de equilibrio de cada uno, vamos a tener que es igual a 2A. Entonces, independientemente del signo que teníamos en el punto crítico en cuestión, su linealización en el punto de equilibrio, entonces nos está botando 2A. Directamente, pues, en los dos casos tenemos que si A es positivo, que es el único caso que debemos trabajar, vamos a tener que son fuentes esos puntos de equilibrio. Ahora sí, vamos a los escenarios. Entonces, cuando A es igual, ahora sí, A igual a 0, tengo este primer escenario donde el punto de equilibrio único que hay es el x1 igual a 0, que es semiestable. Decía yo que cuando A es positivo, yo tengo dos puntos de equilibrio que son fuente, que son, digamos, menos raíz de A y raíz de A. Y el punto de equilibrio que ahí debería de ser un sumidero es el origen. ¿Ok? Entonces, por eso las direcciones respectivas en dentro de cada una de las regiones. Como es una ecuación cúbica, entonces por eso aquí tiene tres puntos de equilibrio. Cuando trabajo A igual a 0, pues solamente hay una inestabilidad. Vamos a ver por qué quedó como si fuera una fuente, pero realmente por linealización no lo podríamos asegurar. ¿Ok? Y cuando A es negativo, recuerden que no hay puntos de equilibrio para, o sea, los puntos de equilibrio que automáticamente se descartan o se destruyen cuando pasamos al parámetro con un signo negativo, son los de raíz cuadrada de A y menos raíz cuadrada de A. Por eso es que en el diagrama de bifurcación solamente va a aparecer de nueva cuenta el mismo escenario, pero para A igual a 0. Coincide solamente en la estabilidad que tiene el punto de equilibrio en A igual a 0, es decir, el punto de equilibrio X igual a 0. Esa estabilidad la voy a poner en el mismo escenario donde está A menor que 0 estricto. Pero pues noten que ya no están los otros dos puntos de equilibrio, ¿no? En cambio, cuando tengo el signo A positivo, ahí estoy ya poniendo noto que cambia la estabilidad de X aquí cuando es X estrellita igual a 0. Y acá están las otras dos ramas. Bueno, los otros dos puntos de equilibrio que son fuentes. Igual lo pueden, a partir de aquí, pueden trazar el diagrama de bifurcación. Entonces noten que antes, mejor así, hasta que llego al parámetro A igual a 0,
Aquí voy a tener una línea discontinua para representar al punto de equilibrio x igual a 0. Pero cuando ya atravieso a igual a 0, entonces automáticamente esa estabilidad del punto de equilibrio cambia de una fuente a un sumidero. Y pasando también ese parámetro, lo que tengo es dos ramitas discontinuas porque los puntos de equilibrio en cuestión son fuentes. Eso, si lo traslado a la gama de bifurcación, puede verse de esta forma. Para que se vea un poquito más, déjenme ver con blanco. Entonces, ese sería el diagrama de bifurcación. Para el caso donde tengo 3, inciso C, vamos a empezar a trabajar de una forma distinta y pues creo que sí se dieron cuenta que ya era una manera distinta de trabajar. Los puntos de equilibrio no se podían como obtener de manera tan directa como en los otros casos. Entonces ahí lo que conviene es, primero yo trabajo con x al cubo menos x, haciendo que esa sea una función f de x, y g de x igual a, y son dos funciones que vamos a estar viendo dónde se intersectan, dependiendo de cómo estoy variando al parámetro a. Eso es lo que notaron. Al principio pues les piden, revisen el caso cuando es a igual a 0, entonces directamente tienen x al cubo menos x. Es un caso particular del inciso B, porque ahí tenías x al cubo menos ax. Entonces, si específicamente a le pones el valor 1, tendrías otro inciso. Los puntos de equilibrio, entonces, cuando el parámetro es igual a 0, pues van a ser 3. 3, donde directamente, pues el primero era x igual a 0, y en los otros, pues sería más raíz cuadrada de a, que en este caso es 1, entonces raíz cuadrada de 1 es 1. Menos la raíz cuadrada de a, entonces menos la raíz cuadrada de 1, entonces por eso es menos 1 el punto de equilibrio. Ahí también está su linealización. Y notemos que si yo evalúo f' en el primer punto de equilibrio, el signo me sale negativo, entonces x igual a 0 es un sumidero. Cuando f' se evalúa en 1 y también en menos 1, vamos a tener fuentes. A lo que voy es, bueno, en este escenario que nos pidieron cuando a es igual a 0, el punto de equilibrio menos 1 y 1 se comporta como una fuente y el punto de equilibrio x igual a 0 es un sumidero. Entonces ahí va a tener estas direcciones, porque aquí es una fuente, aquí es un sumidero y acá es una fuente. Entonces, pues notemos que la función siempre se está encontrando dentro de unos ciertos valores. Y son, bueno, la encerré justo entre las líneas que están punteadas, para que se den cuenta que pues están tocando esa función, tanto su máximo como su mínimo. Entonces hay que encontrar esos valores máximos y mínimos, los cuales pues se van a identificar si nosotros vamos a, bueno, ya tenemos la linealización, que era f' de x, y buscamos dónde se anulan esa derivada, en qué puntos se están anulando, para dar pie a los puntos críticos que ya escribí aquí. Después, evaluamos cada uno de sus puntos críticos en la función f de x, para saber en qué puntos. Bueno, estos puntos van a ser para identificar las regiones
donde va a estar moviéndose el parámetro A, donde puede cambiar estabilidad o no. Entonces, al evaluarlos vamos a tener más menos 2 por la raíz cuadrada de 3 entre 9. Lo dejé así porque pues a la larga sí nos conviene un poco esta notación y no simplificar, pero igual si lo querían simplificar no hay problema. Lo importante es que si yo me encuentro en la región donde A esté entre menos 2 raíz de 3 entre 9 y 2, bueno, menos 2 raíz de 3 entre 9 y 2 raíz de 3 entre 9, en ese momento me voy a encontrar con 3 puntos de equilibrio. En el caso donde yo tenga A igual a menos 2 raíz de 3 entre 9, voy a tener ahí 2 puntos de equilibrio. ¿Y qué va a pasar? Bueno, si yo digo que voy a tener 2 puntos de equilibrio, tengo que identificar, bueno, en qué momento me encuentro. Dije que estaba, recuerden que el punto que elegí era menos 2 raíz de 3 entre 9. Entonces aquí, ese parámetro, ese valor del parámetro, lo voy a sustituir en x' igual a x al cubo menos x menos 9. Ah, no. Más a. Ese parámetro ahí lo sustituyo y por eso me queda x al cubo menos x menos 2 raíz de 3 entre 9. Luego de una álgebra voy a encontrarme con estos dos puntos, bueno, estas dos raíces para el polinomio, bueno, sí, cúbico. De igual manera, ya que encontré los puntos de equilibrio en esta región, tengo que ver igual la linealización evaluada en cada uno de esos puntos de equilibrio. Entonces, por eso el primero aquí me sale igual a 0, entonces yo no puedo asegurar nada. No hay estabilidad tal cual que pueda asegurar. Y para el segundo punto de equilibrio, sí puedo decir porque me sale 3, ese valor es positivo y entonces ese punto de equilibrio va a ser una fuente. ¿Qué es lo que está pasando? El parámetro A, en este sentido, lo que va a hacer es desplazar unidades hacia arriba o hacia abajo de la función original que obtuvimos. ¿Ok? De esta ecuación es donde va a estar variando. Entonces, lo que ahorita hizo es desplazarse hacia abajo las unidades que le indicamos, motivadas por el parámetro, porque dijimos que era menos 2 raíz de 3 entre 9. Y en ese sentido, pues el punto de crítico que tenemos del lado izquierdo va a ser semiestable y del lado derecho va a ser una fuente. Entonces, como del lado derecho tenemos lo que es una fuente, para notar las direcciones que va a tener el punto de equilibrio que es semiestable, veamos esta flechita. La dirección de esta flechita es hacia la izquierda de la fuente, entonces del punto crítico que era una fuente. Entonces, para que sea semiestable, yo digo que, pues, por un lado tengo que esas soluciones se van a acercar al punto de equilibrio que en este caso nos dio era menos 1 entre raíz de 3. Y por el otro lado, del lado izquierdo de ese punto de equilibrio, se van a alejar las soluciones para que yo garantice que este punto sí es un punto semiestable. Cuando trabajo en el parámetro A igual a 2, bueno, aquí no lo modifiqué, pero esto es lo mismo que si tuvieran más 2, raíz de 3 entre 9, ¿vale?
Es lo mismo. Solamente que aquí racionalicé para llegar a este de aquí. Los dos puntos críticos, yo también digo que aquí hay dos puntos críticos, entonces para eso pues tengo que sustituir también el valor que estoy afirmando que tengo en esa posición, que es más 2 entre 3 raíz de 3. Igual tengo que obtener las raíces, que en este caso me dan estos dos puntos de equilibrio. Igual veo su estabilidad con la linealización. Y veo que el primero o del lado izquierdo voy a tener una fuente y del lado derecho igual un punto semiestable. Entonces por eso aquí ya lo estoy dibujando. Y luego me voy a trabajar a las regiones en donde yo tendría un punto de equilibrio. Es decir, para valores que se encuentran del parámetro A, que son más pequeños que menos 2 raíz de 3 entre 9, desplazo tanto la función original que teníamos, que aquí solamente nos vamos a quedar con un punto de equilibrio que es una fuente. ¿Por qué pasa esto? Recuerden que la función original así es más o menos. Entonces, cuando estamos de este lado, en el lado derecho, ¿cómo es la pendiente? La pendiente es positiva. F' de X es mayor que 0. Entonces, por eso se está comportando como una fuente. En el otro caso, cuando tengo valores más grandes que 2 raíz de 3 entre 9, yo aquí también estoy diciendo que es un punto de equilibrio que va a terminar siendo una fuente. Por el mismo hecho de que de este lado, en la función original, estoy trabajando con puntos que se encuentran en esta región, ¿verdad? Entonces, por ello, la pendiente también es positiva. Entonces, aquí yo voy a estar, aquí reuní las líneas de fase de todos los casos que ahorita encontré, que eran 5, en donde desde el lado izquierdo, para valores más pequeños que menos 2 raíz de 3 entre 9, solo tengo un punto de equilibrio. Digamos que va a ser una fuente. Conforme avanzo y voy aumentando el parámetro A, estoy poniendo el escenario donde hay dos puntos de equilibrio, uno semiestable y uno fuente. Cuando avanzo, tengo el escenario donde están mis tres puntos de equilibrio, uno que es estable y otros que son fuente, son dos fuentes. Avanzo y tengo llego al parámetro donde A es igual a 2 raíz de 3 entre 9, entonces aquí ya está cambiando lo que en menos 2 raíz de 3 entre 9, el punto de equilibrio que era una fuente es ahora semiestable, y cuando estoy en un punto de equilibrio que antes era semiestable, ahora es una fuente. Y para valores más grandes que 2 raíz de 3 entre 9, me voy a quedar con un solo punto de equilibrio que también va a ser una fuente. Entonces, pueden quedarse, digamos, que hasta ahí, o para no encimar tanto, notemos que los puntos de bifurcación aquí, ¿cuáles van a ser? En donde a partir de los cuales se cambia la estabilidad. En este caso van a ser más menos 2 raíz de 3 entre 9. ¿Por qué? Porque justo a partir de estos momentos es cuando empezamos a no tener solo un punto de equilibrio, podemos tener aquí dos, ¿no? Entonces, esos podrían ser. Y este podría ser nuestro resumen de diagrama de bifurcación, porque aquí arriba estos puntos son fuentes siempre hasta que llegan a este punto de equilibrio en donde ahora se vuelve esta región continua, y vamos a terminar con el otro punto de equilibrio, y estos también son fuentes. ¿Ok? Entonces el diagrama de bifurcación. Para la resolución del ejercicio 4,
partíamos, pues nos daban un diagrama, una función f dibujada. Nos pedían el diagrama de bifurcación y nos daban la función f de x, cómo se comportaba desde un inicio, ¿verdad? Entonces, el parámetro aquí b se está dando. Pero ese solamente nos va a servir como de base. El que realmente vamos a estar trabajando para ver cómo varía es el parámetro a. Entonces, en este caso, la gráfica que se encuentra en lo que conocíamos como eje Y, solamente entonces va a mover a esta gráfica. Dependiendo de ese valor, pues vamos a ver si se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, vamos a trabajar. Se mueve, ahí está. En el primer inciso lo que nos comentan es que primero esbocemos la línea de fase correspondiente a x' igual a f de x. Es decir, que directamente estamos trabajando el caso donde a es igual a 0. Entonces, un poco como lo que comenté hace rato, vamos a trabajar con cuál es el signo de las pendientes. Aquí tenemos o vemos que son 4 puntos de equilibrio. Y lo que vamos a trazar son unas tangentes, unas rectas tangentes a cada uno de esos puntos dependiendo de cómo se encuentra la forma de la función en ese punto de equilibrio. Entonces, podemos ver que para el primer punto de equilibrio tenemos una pendiente que es negativa. Para el segundo punto de equilibrio, una pendiente positiva. Para el tercero, negativa. Y para el cuarto es positiva. De tal forma que, pues, esbozando nosotros sus, digamos, líneas fase, podríamos entender que el punto de equilibrio, bueno, el primer y tercer punto de equilibrio representan a puntos sumideros y el segundo y el cuarto representan a puntos que son fuente. Entonces ya con su línea de fase que está aquí, primero tengo un punto sumidero, luego uno fuente, luego un punto sumidero y luego otro fuente. Y aquí ya puse las direcciones que tienen a lo largo de X, ¿vale? En el ejercicio, en el inciso B del ejercicio 4, ahora sí ya nos pedían, sea G de X igual a F de X más A, nos pedían pues que teníamos que esbozar el diagrama de bifurcación de las distintas formas que tuviera nuestra familia de ecuaciones diferenciales. Entonces, primero que nada, recordarles, la gráfica A solo se está moviendo sobre el eje vertical. Entonces, vamos a denotar a C como un punto de intersección donde se están intersectando la gráfica de la función con el eje vertical. Esos puntos de intersección son los que nos van a definir cuáles son los puntos de equilibrio, dependiendo del momento. Entonces, por ello, pues se tenían distintos valores. Por ejemplo, cuando A era mayor que B, específicamente es porque se desplaza tanto la gráfica de f de x, de g de x, porque g de x era x al cubo, ¿qué me les digo ahorita? No, es si toda la gráfica de eje de x, bueno, de f de x se desplaza. Entonces, se desplaza y aquí en el eje vertical vamos a trabajar con g de x por lo mismo. O sea, g de x es igual a f de x más a, ¿no? Si yo desplazo tantas unidades a hacia arriba, va a haber un momento en el cual yo no tenga puntos de equilibrio. Entonces, este es ese escenario.
El otro escenario que puedo tener es que empiezo a bajar un poco la gráfica hasta el punto en el cual los únicos puntos que tocan o que intersectan al eje X, aquí me faltó poner que era X, y acá es f de X. Pues van a ser solo dos puntos de equilibrio que van a ser semiestables. Son semiestables y las direcciones van a ir hacia la derecha. ¿Ok? Cuando estoy trabajando en el caso de, bueno, pasando a la siguiente, bajo hasta llegar a tener 4 puntos de equilibrio. Ahí la región es que estoy entre menos C y B para los parámetros de A. Aquí es prácticamente tener como el escenario que nos dieron, porque es cuando A es igual a 0, digamos un caso particular del análisis que ahorita estamos haciendo, y ese ya lo hicimos arriba, y el inciso A. Entonces, prácticamente es copiar y pegar justo ese análisis que ya hicimos por lo mismo. Y después vamos a bajar el parámetro de bifurcación. Pues recuerden que antes estaba arriba de A. Luego toco el tema donde estoy con B igual a A. Luego A se encuentra entre menos C y B. El que sigue es que A tome el valor de menos C o C. Si toma valor C, no, perdón. Si yo tomo el caso donde A es igual a C, tengo 3 puntos de equilibrio. Aquí debe ser C positiva, perdón. 3 puntos de equilibrio. Son los que yo voy a tener en este caso. La idea de la gráfica no va a cambiar. O sea, la gráfica, si se dan cuenta, es la misma, solo que se está desplazando hacia abajo en este caso. Entonces aquí, para el primer punto de equilibrio, vemos que la recta tangente, su signo es el de una pendiente negativa. Entonces, este punto de equilibrio es un punto sumidero. El otro caso pues, es como de inflexión, entonces realmente ahí no vamos a tener un signo. Entonces ahí va a ser un punto de equilibrio semiestable en el segundo. Y en el tercero, pues dada la naturaleza de la recta tangente, su signo aquí es positivo, entonces ese punto de equilibrio es una fuente. Entonces esa es como su línea fase, su escenario respectivo. Y ahora sí toco el tema cuando es... Ay, no, sí, ya. Y el error aquí es menos C. ¿Ok? Para A igual a menos C. Para que cuando yo esté en el último caso, es cuando ahora sí tengo valores del parámetro A más pequeños que menos C. Y todo tenga sentido, ¿va? Ahí voy a tener otros 2 puntos de equilibrio. Pero es que bajé mucho bajé tanto, digamos, mi gráfica inicial, entonces, ahora lo que tengo es que me estoy desplazando a donde ya no tengo los puntos de equilibrio, bueno, más puntos de equilibrio, solamente voy a tener 2 ramitas, ¿no? Estas 2 finales, y aquí solo tengo 2 puntos de equilibrio por eso, y ya me voy a quedar con solo 2 puntos de equilibrio, por más que siga disminuyendo la gráfica, siempre ya voy a tener 2 puntos de equilibrio. Entonces ahí igualmente tengo que ver el signo de la pendiente, pero como esta pendiente para este punto de equilibrio es negativa, este va a ser un sumidero, y para
este punto de equilibrio, la pendiente es positiva, entonces va a representar a una fuente. Y así sumamos las distintas líneas de fase, vamos a tener este diagrama de bifurcación. El primero es reunir las líneas de fase, dibujarlo con todo y su estabilidad, y ya por último, solo nos va a quedar pues unir. Por ejemplo, aquí pongo una línea punteada porque todos esos puntos de equilibrio son inestables, bueno, son más bien, se comportan como fuentes. Llego al punto semiestable y automáticamente esta estabilidad de este punto de equilibrio es de un sumidero. Llego al otro punto de equilibrio que me va a ayudar porque este también era un semiestable. Y trazo las líneas, una línea que es punteada para representar que ese es un punto de equilibrio. Estos son puntos de equilibrio de fuentes. Llego a otro punto semiestable y termino con una línea punteada porque son los puntos de equilibrio sumideros. Es como una M. Y ese sería el escenario del ejercicio 4. Para el ejercicio 5 de la página 17, en primera instancia nos dan x' es igual a x más seno de x. ¿Ah? Entonces, el primero nos dice, bueno, tienes que dibujar la línea de fase cuando a es igual a 0. Entonces, a, inciso A, cuando a es igual a 0, ¿cómo se comporta? Y bueno, pues para ello, entonces, tendríamos que x' es igual a seno de x. Para ver los puntos de equilibrio, pues tengo que anular la función seno de x, y yo sé que se anula esa función para los valores donde tenemos múltiplos de pi, donde pi n, que es donde n está en los enteros. Entonces los puntos de equilibrio están aquí, digamos que es menos pi, 0, pi, ¿no? Y para saber yo cuál es el signo que va a tener, pues trabajo la linealización. Entonces, f de x, seno de x. F' de x es coseno de x. Dado que yo tengo pi n con n en los enteros, pues voy a tener dos tipos. Aquí le voy a poner k. Mejor en vez de n, vamos a ponerle k. Pues tengo que ver primero si k es par o si k es impar. Cuando k sea par, para esos múltiplos, cuando yo evalúe esos puntos en la función f', el signo es positivo. Y cuando k es impar, el signo es negativo. Entonces, cuando k es par, cuando esos puntos de equilibrio sean con k par, vamos a tener fuentes. Y cuando sea k impar, vamos a tener sumideros. Entonces, como ejemplos, por eso puse menos pi, 0 y pi. Directamente, 0, y bueno, en este caso podría ser 2pi también. Pero bueno, 0 es una fuente y menos pi y pi son sumideros. Y la línea de fase queda entonces de esta manera. ¿Ok? A lo mejor aquí me está faltando solamente poner la estabilidad de los puntos de equilibrio, pero aquí está. ¿Ok? Me piden después B, comportamiento cualitativo que hay de entre menos 1 a 1. Sé que esta parte fue a lo mejor un poco complicada, pero f de x, aquí lo que se va a hacer es algo similar al ejercicio 13. Porque
Pues igual vamos a partir de dos funciones. Voy a decir que a f de x es igual a menos ax y g de x es igual a seno de x. Y yo voy a ver cuáles son los puntos de equilibrio, pero intersectando esas dos funciones. Evidentemente, pues la función que va a estar variando acá va a ser f de x dependiendo del valor del parámetro a. Entonces, la función de g de x igual a seno de x es la que se va a mantener fija. En este caso se va a mantener fija, pero voy a tener una recta que es la que va a estar trabajándose, que es f de x igual a menos ax. Y pues esa recta, dependiendo del valor de a, pues es la que va a tener una cierta pendiente, ¿verdad? Y es la que nos va a ir indicando cuántos puntos de equilibrio vamos a ir obteniendo dependiendo de cuando vaya yo variando esta función f de x. Entonces lo primero que hay que ver es, bueno, esta es una observación que ya hice. Noto que si a, el parámetro a, se empieza a alejar en este caso del 0, el número de puntos en que menos a de x intersecta a la función seno de x va a ser más pequeño. Si nosotros partimos del... Voy a hacer un poco más grande esto. Un valor pequeño para a, o sea, algo que esté más cerca de x igual a 0, es digamos, la recta que está en color azul. Noten, la recta, bueno, más bien, la función que tiene el color verde es la función seno de x. Entonces, la recta que está en color azul es, digamos, un valor pequeño que hace que esta recta, menos ax se encuentre más cerca del 0. Entonces ahí, ¿cuántos puntos de equilibrio notamos que puede llegar a intersectar a la función seno de x? Que va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 puntos que intersecta. Cuando yo, vámonos a la recta amarilla, me empiezo a alejar de x igual a 0, ¿cuántas veces se intersecta menos ax a la función seno de x? Entonces, en este caso va a ser 1, 2 y 3 puntos de equilibrio. En cambio, cuando ya me alejé mucho, la recta menos ax se alejó bastante de x igual a 0, que es la recta blanca. Ahí yo solamente me quedo con un punto de equilibrio, porque estoy tocando el caso en donde la pendiente de esa recta no toca a ningún punto de la función seno de x, a excepción del origen. Entonces es como verdadera esta afirmación. Mientras más me alejo al parámetro a del origen, del 0, más bien del 0, el número de puntos que tiene menos ax, que se intersecta con la función seno de x, va a ser más pequeña. Aquí lo único que vale la pena es que para el diagrama de bifurcación, ustedes, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la línea azul representa un caso, la línea amarilla es otro caso y la línea blanca es otro caso. Entonces, podrían tener ahí unos casos para valor A positivos, pero recuerden que también pueden tener el caso donde es valor absoluto de A. El valor absoluto de A es positivo. Entonces, si yo trazo una recta que se encuentre, digamos, del lado
bueno, con esta era menos AX, entonces elegir una recta, a ver qué color no usé, pues usé todos, pero ¿qué será bueno? Pues este, con esta pendiente, aquí de igual forma voy a tener solo un punto de equilibrio, pero conforme voy disminuyendo y me voy acercando a x igual a 0, igual voy a tener mayor número de puntos de equilibrio, ¿no? Entonces solamente ahí tendríamos que ver cómo se comporta la estabilidad en cada uno de esos puntos de equilibrio. ¿Cómo hago eso? Solo recuerden o imaginen el caso. Entonces imaginen el caso en el que tengo 3 puntos de equilibrio, ¿vale? O sea que tengo este punto y este punto. Y esta es la función menos ax y esta es la función seno de x. Para ver cuál es la estabilidad de los puntos de equilibrio, no vamos a hacer nada más que revisar otra vez cuál es el signo de la recta tangente, de la pendiente tangente al punto de equilibrio. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos que el signo de esa pendiente es negativa. Entonces este va a tener que ser un sumidero. De este lado, la dirección es con pendiente positiva, o sea, f' de x, ahí, estrellita, es mayor que 0. Entonces aquí va a ser una fuente. Y este punto de equilibrio, el último, pues es como el primero, porque el signo de la pendiente va a tener que ser negativo, y entonces ahí tendríamos un punto de equilibrio que es estable, o bueno, que es sumidero. Entonces, eso, con ello, pues nada más directamente van a tener ya la línea de fase, ¿no? Porque aquí tendríamos estas direcciones y acá estas direcciones. Y ya, esto es lo que se podría, es, por ejemplo, la línea de fase en este caso, ¿no? Entonces, por eso así se van a formar las distintas líneas de fase. El caso más importante que quiero que noten es el del punto de equilibrio cuando yo me encuentro con valores negativos para A, porque, digamos, ahí tengo la función, ay, al revés. Esta es la función seno de x, y ahí lo que yo estoy haciendo es trazar una pendiente que no toca más que en x igual a 0 a ese punto de equilibrio. Pero pues, ¿qué signo tiene esa pendiente? Tal cual está inclinada de forma negativa. Entonces ahí f' en x estrellita es negativo. Entonces ese punto de equilibrio con esta recta menos ax es tal que su pendiente es negativa y entonces ese punto de equilibrio, x estrellita, en este caso el origen, es un punto de equilibrio sumidero. Entonces noten la diferencia que hay de cuando toco valores para A negativos, el punto de equilibrio qué estabilidad tiene, y cuando tomo positivos, el punto de equilibrio que me queda al final, ¿se dan cuenta? Es una fuente. Entonces lo que va a ocurrir, bueno, por eso se da, entonces yo creo que lo borro. Conforme más casos o escenarios ustedes pongan en línea de fase, van a darse cuenta que yo parto de punto, aquí voy a tener puntos de equilibrio
Parto de aquí de un punto de equilibrio sumidero, entonces por eso aquí puse una línea continua que para valores de A negativos, en donde la línea pues representa un punto sumidero, ¿no? X igual a 0, ahí va a ser un sumidero. Posteriormente, yo aquí tengo dos ramitas que son continuas porque esos puntos de equilibrio son también sumideros. Noten que pasando a el punto, bueno, el parámetro A ya es positivo, entonces en X igual a 0, ese punto de equilibrio ya es una fuente y entonces por eso la coloqué con igual unas líneas punteadas. Y va intercambiándose la estabilidad. Quiero que noten mucho esto. Porque lo que está ocurriendo es que para una primera ramita, hasta llegar al punto de semiestable, es primero son puntos de equilibrio que son sumideros, pero pasamos del punto semiestable y vuelve se intercambia la estabilidad. Ahora tenemos que son puntos de equilibrio fuentes, pasamos punto de equilibrio semiestable y otra vez se vuelve un punto, son puntos de equilibrio fuente, sumideros. Y lo mismo va a pasar abajo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va pasando. Y ese sería el diagrama de bifurcación. Ahora bien, cuando estoy con el ejercicio 5 de la página 185, tengo un sistema de ecuaciones y en la segunda ecuación va a variar el parámetro A. Entonces, para localizar los puntos de equilibrio, lo más conveniente, pues en la segunda ecuación, al momento de anular la segunda ecuación, ustedes trabajaban y decían, bueno, su despejo a Y igual a X más A. Sustituía esa expresión en la primera ecuación del sistema y entonces yo ya tenía un polinomio de grado 2 que al momento de anular sus raíces son las que estoy poniendo acá. X igual a menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 menos 4a entre 2. Y pues dependiendo en primera instancia del valor que tenga a, es como nosotros vamos a identificar primero si tendríamos puntos de equilibrio o no tendríamos puntos de equilibrio y cuántos podrían ser. Porque cuando nosotros no tenemos puntos de equilibrio, recuerden que es cuando, si queremos soluciones reales, no necesitamos que la parte de adentro del discriminante pues sea negativo. Eso ocurre si A es mayor que un cuarto, por ello vamos a descartar este caso que no va a tener puntos de equilibrio. Cuando toco el parámetro justo vale un cuarto, pues solamente vamos a tener que X es igual a menos un medio. Y si lo evaluamos el menos un medio en Y, pues tendríamos menos un medio más un cuarto, y entonces me queda menos un cuarto. Por ello el punto de equilibrio el único que tenemos en ese caso es menos un medio, menos un cuarto. Y lo puse con menos m sub 1 para ya evitar más cuentas, pero sí se necesitan en el examen, ¿no? En este caso, para los valores donde A son menores que un cuarto, ahí sí vamos a tener los dos puntos de equilibrio porque vamos a tener las dos ramitas de X. Y los puntos de equilibrio aquí están. Los voy a agrandar un poquito. Esos son los puntos de equilibrio M2 y M3. Cuando entonces, ahí está, es Iban a hacer el mismo proceso, bueno, en este caso iban a calcular la matriz jacobiana, evaluarlo en el punto crítico en cuestión. Entonces ahí
Bueno, porque esa es la linealización, ¿no? De un sistema de ecuaciones, la matriz jacobiana. Y evalúan de igual manera el punto de equilibrio. Aquí a lo único que ya tenían que llegar, bueno, o las conclusiones más que nada para no ahondar mucho en las cuentitas, creo que ahí les fue bien en la mayoría a todos. En ese caso, en matriz jacobiana evaluada en el primer punto de equilibrio, vamos a tener que era el valores propios lambda igual a 0 y lambda creo que era 2. Y ahí pues no íbamos a tener un punto de equilibrio hiperbólico, ¿verdad? En el segundo punto de equilibrio íbamos a tener lo que se denominaban puntos silla, teníamos que ver las condiciones, ¿verdad? Lo que estábamos obteniendo. Esa tenía que ver directamente con el determinante de esta matriz. Y para el tercer punto de equilibrio, íbamos a ver algo muy curioso porque se presentaban distintos escenarios. A partir del parámetro A igual a menos 3/4, podíamos nosotros tener o bien un sumidero en forma de espiral o bien sumideros reales. Como son puntos de equilibrio hiperbólicos, en su linealización, pues sí podría comportarse de la misma forma que el sistema no lineal, ¿no? Entonces, por ser simplemente sumideros. Ese es el resumen. En el examen lo más probable es que pues sí les van a pedir cuentitas, entonces esas sí las tienen que ir escribiendo. Aquí es solamente para que comprueben si les salieron esos casos. Y en el inciso C les pedían pues básicamente dar el resumen de todo el análisis global de este sistema de ecuaciones y ya, solamente tenían que resumir para qué puntos, para qué valores del parámetro no había puntos de equilibrio, para qué valor del parámetro solamente hay un punto de equilibrio y para qué valores de A tendríamos varios puntos de equilibrio, ¿no? Y ya la conclusión que podíamos dar es que, bueno, evidentemente el parámetro de bifurcación y ese no podía cambiarse, desde un principio era A igual a 1/4, ¿sale? ¿Por qué? Porque directamente ese parámetro lo atravesamos y o puede haber un punto de equilibrio o no puede haber, o hay dos puntos de equilibrio o no hay puntos de equilibrio. Entonces el que nos define la cantidad de, bueno, la que se está modificando drásticamente la estabilidad del sistema de ecuaciones. Pero pues eso lo podemos representar mediante una bifurcación que es de nodo silla, porque al principio tengo dos ramitas, dos puntos de equilibrio, y atravieso el punto de equilibrio, o el parámetro de bifurcación, y automáticamente se destruyen los puntos de equilibrio que tenía. Ya no voy a tener ninguno. Otro, pero que no se considera como tal un punto de equilibrio, era el A igual a menos 3/4 que teníamos en el caso de la matriz jacobiana evaluada en el tercer punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque justamente no estábamos ahí cambiando la estabilidad como tal del punto, del tercer punto de equilibrio. Es decir, no estábamos cambiando de un punto sumidero a fuente. Si se dan cuenta, solamente nos quedábamos con un punto que seguía siendo sumidero a pesar de que estuviese cambiando la forma en que las soluciones se acercan al punto de equilibrio, ¿no? Pero a fin de cuentas las soluciones se acercan a él. Entonces, como tal, no está cambiando estabilidad, entonces no es como tal un parámetro un punto de bifurcación, por eso. En el ejercicio 6, creo que no hubo mucho problema. Yo recomiendo que en el ejercicio, si les piden x' igual a f sub a de x, que sea una familia, primero piensen en algo que sea a lo mejor un poco sencillo en una ecuación de primer orden. Más que nada para el parámetro de bifurcación y por el diagrama de bifurcación, que sea algo como sencillo.
Yo espero que en el examen pues les venga algo como, bueno, que la maestra ya les diga, trabajen tal cosa y muéstrenme su diagrama de bifurcación, ¿no? No que les expliquen, dame una función que cumpla estas cosas. Creo que sí sería un poquito más complicado, pero de todas maneras en el examen ahí voy a estar y cualquier cosa pues nos preguntan. Entonces en el 6 vi que pues notaron, pusieron esta, por ejemplo. La quise poner porque creo que fue casi universal. Si no pusieron esta, pusieron un sistema de ecuaciones similar, bueno, que no varió en los trabajos, que era x al cuadrado, y al cuadrado, y aquí ponían más a y ponían más a en el sistema, ¿no? Para x' y y'. Y el otro que trabajaron fue este, entonces digo que estuvo bien, algo rebuscado, pero si les funcionó, bueno, sí les funcionó. Trabajaron que el parámetro A, cuando A es negativo, entonces no había puntos de equilibrio, que es lo que pedía el ejercicio. Para A igual a 0, solamente iba a haber un punto de equilibrio, que es lo que pedía el ejercicio, y A positivo, que los 4 puntos de equilibrio se dieran, ¿no? Lo cual sí estuvo perfecto. Inició bien el análisis, solamente para el diagrama de bifurcación que les piden, solamente mostraron en algunos trabajos una parte. O sea, y de manera como continuas. Entonces, lo que sí quería recalcarles es que si ustedes trabajaron este ejercicio, aquí lo que recomiendo es que igual plasmen los distintos casos. Si pudiesen revisar, por ejemplo, cuando A es igual a 0, que solo aquí no era igual a 0, era menor, perdón. Cuando A es menor que 0, no tenía puntos de equilibrio, ¿verdad? Entonces, directamente las direcciones eran hacia la izquierda. Era los ejes X y F de X. Por si se me fue en el resto del PDF, al menos aquí sí lo quiero comentar. Y bueno, del análisis que ustedes realizaron, cuando tengan A igual a 0, nos dijeron que era solo un punto de equilibrio. Entonces las direcciones igual van hacia la izquierda, entonces este punto de equilibrio va a ser semiestable y esta es su línea de fase, ¿vale? Entonces aquí es para X. Y para A positivo, ¿qué está pasando? Pues tendría 4 puntos de equilibrio, ¿verdad? Y con ello, si son 4 puntos de equilibrio, iban a tener algo de esta forma, que es lo que se identificaron. Y pues si yo tengo esta representación, este es un punto sumidero, este es una fuente, este es un sumidero y este es una fuente, cuya línea de fase se encuentra de este lado. Recuerden, tienen que unir los escenarios. Entonces, empiezan por A negativos cuando no tienen puntos de equilibrio y después se van con el caso donde hay un punto de equilibrio semiestable y a raíz de él es donde empiezan el caso donde A es positivo cuando tengo los 4 puntos de equilibrio, pero o sea, una cosa es primero que yo toque, estoy en el escenario donde tengo 4 puntos de equilibrio, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo, hice uno de más, nada más para representar. Conforme pasa el tiempo, se va a ir disminuyendo la distancia que hay entre el punto de equilibrio fuente con el sumidero, respectivamente arriba, en la ramita de arriba y en la ramita de abajo. Entonces, si yo tengo un punto de equilibrio, toda esta línea la dibujé de forma punteada esta ramita, continua, porque es un punto de equilibrio. Todos esos puntos son sumideros. La otra ramita, la que está abajo directamente, luego,
es la que se encuentra en forma punteada y son puntos de equilibrio fuentes, ¿sí? ¿Y qué es lo que estaba pasando con los otros puntos de equilibrio? Aquí sí hay que tener mucho cuidado porque pues vienen desde X positivos y se van a ir acercando al punto de equilibrio donde están los sumideros, pero no se tocan. Entonces ahí se van acercando en forma discontinua porque son puntos sumideros. Y hasta abajo, para valores de X desde menos infinito y que se están como acercando a los puntos de equilibrio fuentes de la rama inferior. Toda esa línea son puntos de equilibrio sumideros y por eso se trazan de esta forma, con forma continua, ¿va? Entonces, mucho cuidado. Creo yo que no les hice demasiado daño en la evaluación, con este caso, pero este podría ser su diagrama de bifurcación. Solamente tienen que tener en cuenta cuando, bueno, el diagrama, qué es lo que está representando y aquí, qué representa, a quién representa y cómo lo está representando. Ajá, si son puntos de equilibrio fuente, si son sumideros, los tienen que representar con líneas punteadas o continuas. Entonces el diagrama de bifurcación podría ser este. ¿Vale? El diagrama de bifurcación ya del lado izquierdo no trae ningún punto de equilibrio y del lado derecho ya hay 4 puntos de equilibrio con su representación ya sea en forma de un sumidero o forma de fuentes. El último ejercicio es el 9 de la página 185. En este caso se parecía un poquito al que hice y un poquito por la segunda ecuación, ¿no? Pero en la primera era casi mismo análisis porque tenían para R', pues dos momentos o dos órbitas, dos puntos de equilibrio. O bien podrías tener el origen o bien podrías tener el círculo unitario, ¿verdad? En el cuestión de la segunda ecuación diferencial, tendrían que ver cuando seno de teta más a se anula. Entonces, bueno, aquí más que nada es A positivo, perdón. Aquí es A positivo. O sea, cuando yo tengo valores para el parámetro A que son positivos, funciona la misma idea en donde tengo que intersectar las dos funciones, que en este caso hay la función seno de teta va a ser, digamos, f de x y la función a es g de x. Entonces aquí igual tengo que ver cuáles son los momentos en que se intersectan estas funciones. Pero evidentemente a es la que nos va a ocasionar los distintos comportamientos cualitativos. Entonces, a ver. Voy a quitarle un poco de zoom. Entonces aquí, cuando yo tomo valores para A positivos, ¿qué ocurre con mi intersección? El seno de teta es igual a menos A. ¿En qué puntos es A positivo? Eso solamente puede pasar cuando estoy en el intervalo de menos 1 hasta 0. Entonces aquí tendría, bueno, 3 escenarios. Cuando A es positiva,
cuando se intersectan las dos funciones, seno de teta, aquí, perdón, la función g de x va a ser menos a. Entonces, para la función seno de teta igual a menos a, ¿dónde debe de vivir? Tiene que vivir entre el menos 1 y el 0. ¿Ok? Cuando a es igual a 0, ¿cuáles son los puntos de equilibrio en cuestión? Pues teta tiene que ser K'Pi con K estando en los enteros. Y cuando tengo el valor de A para el parámetro A que sea negativo, donde esté la intersección, el ángulo teta donde tiene que vivir entre el 0 y el 1 forzosamente. Acá también es que tenga que vivir en el parámetro entre el 0 y el 1. Entonces, aquí lo que vamos a considerar es, no demos tantas vueltas, vamos a dar solo una. Entonces vamos a estar trabajando en el intervalo que va desde el 0 hasta el 2pi. Si nosotros solo estamos trabajando en este intervalo, los puntos de equilibrio que vamos a estar considerando solamente va a ser el 0 y el pi. El 2pi aquí lo puse como un intervalo abierto, no cerrado, para que solo estemos con dos puntos de equilibrio. Entonces, cuando el parámetro A se encuentre entre el 0 y el 1 del apartado anterior, perdón, no era el parámetro teta, era el parámetro A. Asumiendo que A es igual a 0, como los puntos de equilibrio en ese caso eran los múltiplos de K'Pi, con K en los enteros, ahí los puntos de equilibrio nada más van a ser el 0 y pi, ¿va? Solo esos. Ahora cambiemos, ya no estamos en A igual a 0, ahora vamos a estar, el parámetro A va a vivir entre el 0 y el 1. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? La gráfica ya detectaron cómo se está moviendo. A lo que voy es que la gráfica seno de x se mantiene intacta como en el ejercicio, creo que era en el 5, en la página 17. Entonces, la gráfica para seno de x se mantiene intacta. Vamos a estar variando, en este caso, a la función g de x igual a menos a. Pero ese de menos a va a depender de si yo estoy, por ejemplo, arriba de, así que para el eje x' positivo o si estoy en el x' negativo. De eso va a depender, ¿no? En dónde estoy localizándome. Pero, por ejemplo, si yo me encuentro entre el 0 y el 1, el parámetro A se encuentra entre el 0 y el 1, es decir, que estoy entre aquí y aquí, directamente yo tengo dos puntos de equilibrio. Es decir, que en la franjita, digamos, no estoy tocando el punto 1, no lo estoy tocando, solamente me encuentro entre el 0 y el 1. Si mi recta o en uno de esos momentos bajo o subo, pero me encuentro en ese rango para el parámetro A, entonces siempre voy a tener dos puntos de equilibrio. ¿Ok? Eso va a ser análogo cuando yo esté trabajando con el parámetro que A se encuentre entre el menos 1 y el 0. Entre menos 1 y el 0, ahí directamente yo tengo, por ejemplo, que me quede aquí. Que pase aquí. Y entonces de este lado también voy a tener dos puntos de equilibrio.
Su estabilidad evidentemente depende de la recta pendiente que se encuentra tangente a la función seno de x en esa intersección. Entonces, a esos momentos son a los que me estaba refiriendo. Reducir y reducir. Cuando yo me esté colocando en a igual a 1 o a igual a menos 1, es decir, que toco justo estos dos valores, por eso los otros eran intervalos abiertos. Aquí solamente voy a tener un punto de equilibrio, es decir, que el parámetro está tocando ya sea al máximo o al mínimo de la función seno de x, ¿no? Entonces, ¿a quién toco? Bueno, si estoy en a igual a 1, solo estoy tocando un punto de equilibrio, que es este 1. Bueno, en este caso aquí va a ser un punto de equilibrio. Y acá estoy tocando al otro punto de equilibrio, ¿no? Cuando a es igual a menos 1. Entonces, pues parámetro de bifurcación no solo es que cambia la estabilidad, sino que incluso el número de puntos de equilibrio que vayamos a tener. En consecuencia, los parámetros de bifurcación o los puntos que ahorita encontramos es cuando a es igual a 1, cuando a es igual a 1, a menos 1, y cuando a es igual a 0. Porque en a igual a 0 teníamos entonces en resumen dos puntos de equilibrio y en a igual a 1 y menos 1 tengo solo un punto de equilibrio, ¿verdad? Ahora, me piden en el inciso B qué ocurre cerca de las bifurcaciones y aquí es donde voy a tener que retomar pues cómo se comportan las soluciones y voy a necesitar tal cual tanto la primera ecuación donde estoy trabajando los radios como la segunda ecuación donde estoy con teta prima. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si me encuentro en la región entre donde A parámetro se encuentra entre el 0 y el 1, que voy a tener para la primera ecuación, sigo teniendo que estas soluciones se van a encontrar alojadas entre el origen y el círculo unitario. Pero aquí lo importante es que la segunda ecuación nos va a decir cuál es el signo que tiene teta prima. Entonces, del análisis de hace rato, si A era más pequeña que 1, teníamos que, podía darse el caso en que teta prima fuera negativo. Si es negativo, ahí sí recuerden que el sentido es antihorario. El sentido en que las soluciones se van a ir alejando o acercando del punto de equilibrio o que se acerquen al círculo unitario, pues ahí se van a acercar pero de forma antihoraria. Y cuando yo trabajo en el intervalo que estoy entre el menos 1 y 0, para ese parámetro, igual, las soluciones se siguen quedando entre el origen y el círculo unitario, pero aquí teta prima es positiva. Entonces, esas van a ir fluyendo en sentido horario. Cuando estoy trabajando en a igual a 0, solamente me encuentro con bueno, tengo tanto el origen como el círculo unitario, pero lo importante es ver dónde se encuentran mis puntos de equilibrio. O sea, las soluciones van a tender al punto de equilibrio, 0 o pi. Desde aquí ya es cuando se van a dibujar los escenarios. Cambios globales. Cuando A es igual a 0, pues se va a ir a 0 o a pi. Entonces aquí a lo mejor no es necesario que dibujen todas las que están afuera,
Pero pues por ejemplo las internas, las soluciones internas en sentido antihorario se acercan a un punto de equilibrio o al otro punto de equilibrio. Cuando estoy trabajando con el escenario en donde estoy con A está entre el 0 y el 1, ¿qué es lo que ocurría? En el primer escenario igual a 0 tenía 2 puntos de equilibrio. Cuando estoy entre el 0 y el 1 también tengo 2 puntos de equilibrio, ¿recuerdan? Entonces por eso, y bueno, las soluciones van a ir en contra del sentido del reloj, ¿no? Entonces por eso van hacia arriba, hacia la izquierda, acercándose al círculo unitario por dentro y por fuera también, pero igual en sentido antihorario. No sé ahorita. Cuando estoy trabajando en el momento en donde A es igual a 1, ahí digo que bueno, entonces seno de teta tiene que ser igual a menos 1. ¿En qué momento? Cuando el ángulo de teta vale 3 pi medios. Entonces 3 pi medios está por aquí. Por eso la dirección está en sentido antihorario, pero acercándose a ese punto, ¿va? Cuando estamos en el otro caso, cuando A es igual a menos 1, ahí seno de teta es igual a 1. Recuerden que es menos A. Entonces, seno de teta es 1. Eso se alcanza cuando teta es igual a pi medios. Y por ello, y como es positivo, entonces ahí sí estamos con las en horario, sentido horario, y por eso se está acercando en sentido horario a pi medios, tanto por dentro como por fuera las soluciones. Cuando me encuentro entre menos 1 y 0, tanto por dentro como por fuera, las soluciones se acercan a la órbita, al círculo unitario, en sentido horario. Y eso es lo que se está visualizando, por fuera y por dentro. Y no tocamos mucho este tema, pero pero sí vemos, ¿no? Detectamos que si estamos trabajando los parámetros, cuando el valor sea más grande que el círculo unitario, también hemos estado viendo que pues las soluciones se acercan a la órbita, al círculo unitario, o cuando son más pequeñas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando A es mayor que 1, las órbitas de afuera pues se van a acercar al círculo unitario, pero en sentido antihorario. Y las que están adentro también, pero en sentido antihorario. Cuando estamos con A menor que 1, lo único que hace es igual, las soluciones se van a acercar, pero ahora sí todas van a ser en sentido horario. ¿Ok? Ese sería el resumen. Entonces ya con D, eso nada más lo platico. Si nosotros estábamos con el inciso D, nos piden pues que revisemos el cual. En A igual a 0, entonces vamos a tener los puntos de equilibrio. Podría ser, por ejemplo, menos pi y R igual a 1, ¿no? En teta igual a 0, ahí podríamos tener que, bueno, si quieren, a lo mejor sí lo escribo. Entonces, en resumen, con D, si A es igual a 0, entonces los puntos de equilibrio podrían ser el menos pi y cuando R es igual a 1. Cuando tengo el valor para el parámetro, no, para el ángulo teta que se anule, entonces necesito que o R sea 1 o también que R sea 0. Nosotros detectamos que es un nodo repulsor, pero ¿quién? El origen, ¿verdad? Eso es lo que detectamos. Todas las soluciones se alejan del origen.
Pero también podríamos ver que cuando estoy trabajando con menos pi para valor del ángulo teta y cuando estoy en el radio igual a 1, pues este círculo unitario va a ser atractor. Vamos a ponerle que uno es repulsor, el origen es repulsor, el círculo unitario es atractor, y que en A igual a 1, bueno, los puntos de equilibrio son el origen, el nodo es repulsor, teta es igual a 3 pi medios, R es igual a 1 en ese momento, y ahí también va a ser atractor. Igual cuando A es igual a 1, los puntos de equilibrio pues van a ser el origen, que también otra vez es repulsor, y también teta es igual a pi medios, radio es igual a 1, y ese círculo unitario también es un nodo atractor. Entonces podría ser como el resumen de todo el análisis que se vio. Entonces lo importante es primero que vean la forma en que se trabaja, que es pues si me dan si a veces no es fácil calcular los puntos de equilibrio de una sola vez, a lo mejor hay que separar la ecuación que nos den en dos funciones. Una que a lo mejor va a mantener intacta su forma, y otra que va a ser la que contemple el parámetro que se va a estar variando, para que una función se quede intacta y la otra función sea la que, pues conforme el parámetro vaya cambiando, vayan viéndose cuáles son las distintas intersecciones que va teniendo con la primera función. La segunda, y ver pues cuántos puntos de equilibrio y estabilidades pueden detectarse. Entonces, bueno, esa es la tarea 7. Yo creo que les voy a subir este PDF también para que lo repasen. Si hay dudas, pues me comentan. Voy a subir la lista bueno, me pidió la maestra subir la lista de los proyectos finales, entonces van a poner ahí su nombre. Bueno, en su nombre ya está, el tema. Sería todo, y pues a lo mejor mañana yo creo es que voy a tocar el tema de la tarea 6 y voy a subir un archivo igual PDF.